Buenos días, estudiantes. Vamos a comenzar con la clase de adultez. Para este video el texto que utilicé fue el de Obiols, Adultos en crisis, jóvenes a la deriva. Este texto no está digitalizado, pero bueno, lo pueden seguir con este video para luego hacer el trabajo práctico y contestar las guías. La adultez se relaciona tradicionalmente con el aprendizaje de la intimidad, el aumento de las responsabilidades, es un tiempo de dar, ¿sí? Ya vimos en la niñez y en la adolescencia es un tiempo en el cual se recibe, ahora en la adultez es un tiempo de dar, de la formación de la propia familia, diferente a la de origen. El trabajo se constituye como un lugar central en la vida adulta y se produce la crisis de la mediana edad, entre los 40 y 50 años, se comienzan a analizar las posibilidades de cambio y de crecimiento y a enfrentarse a la realidad de su propia mortalidad. Bien, los cambios físicos principales en la adultez es el climaterio, que es la fase de transición entre la etapa reproductiva y no reproductiva. Es el periodo de la vida caracterizado por la disminución de las actividades de las glándulas sexuales. En la mujer se produce la menopausia, que es el cese definitivo de la menstruación. Y en el hombre, cambios en la potencia sexual, aunque no existe cese de la fecundidad. Como vimos en la unidad de adolescencia, a partir de la Segunda Guerra Mundial se generan cambios socioculturales importantes. Durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX existía una fuerte homogeneidad producto del control y la rigidez que se imponía en la época. Las distintas instituciones como la familia, la escuela, las iglesias, etc., todas las instituciones seguían las mismas normas, las mismas reglas. Después de la Segunda Guerra Mundial se produce una fuerte crisis que marcó la muerte del hombre del siglo XIX. Desde un punto de vista simbólico, es la muerte del hombre patriarcal, ¿sí? Entonces hay cambios socioculturales muy importantes, como por ejemplo el feminismo. Comienza a haber una gran participación femenina, las mujeres comienzan a cubrir los lugares de trabajo, comienzan a tomar cada vez más poder en el espacio público. La mujer ya puede realizarse, gozar de su sexualidad, circular sola por la calle, tener aspiraciones profesionales, administrar su dinero, votar, poseer bienes, controlar su maternidad, etc. Todas cuestiones que antes no podía realizar la mujer. El hombre va perdiendo poder y autoridad y la caída de esta figura permitió mucha más libertad y a su vez dejó un vacío, es decir, una cierta orfandad. Cuando se quebró este sistema patriarcal que se sostuvo hasta la Segunda Guerra Mundial, nos quedamos sin modelos a seguir y tuvimos que fabricar el nuestro, uno propio, lo cual, por un lado, fue productivo y de mucha creatividad, y también al mismo tiempo generó mucha ansiedad, ya que no había un suelo firme en el cual sostenerse, y esto genera angustia por no saber qué hacer, ¿sí? Por lo cual, bien, otro de los cambios socioculturales importantes que marcaron la época fue por ejemplo, la cultura adolescente, que recordemos que el adolescente es el modelo ahora a imitar y ya no es el adulto, de alguna manera se adolescentiza la sociedad. También surgen los movimientos gays que crecen y critican el antiguo régimen machista o de adulto solo masculino. Aparece el rock and roll, la lucha de minorías negras discriminadas, el Mayo francés, que fue una revolución estudiantil y obrera contra el sistema impuesto en Francia. Comienza la vestimenta unisex, se da un sistema de horizontalidad, hay un modo de relacionarse de igual a igual,
¿sí? Ya no hay una voz adulta hegemónica influyendo sobre los adolescentes, sino ahora que conviven con distintos tipos de influencia. También vemos que las religiones tradicionales van cayendo y se han puesto de moda, por así decir, otras religiones, y junto con la religión también perdió lugar la ética, que en gran parte estaba ligada a ella. También vemos que se genera una revolución sexual, que luego en los 80, con la propagación del SIDA, esto va cambiando también. Como vimos en la unidad de adolescencia, a partir de la Segunda Guerra Mundial se generan cambios socioculturales importantes. Durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX existía una fuerte homogeneidad producto del control y la rigidez que se imponía en la época. Las distintas instituciones como la familia, la escuela, las iglesias, etc., todas las instituciones seguían las mismas normas, las mismas reglas. Después de la Segunda Guerra Mundial se produce una fuerte crisis que marcó la muerte del hombre del siglo XIX. Desde un punto de vista simbólico, es la muerte del hombre patriarcal, ¿sí? Entonces hay cambios socioculturales muy importantes, como por ejemplo el feminismo. Comienza a haber una gran participación femenina. Las mujeres comienzan a cubrir los lugares de trabajo, comienzan a tomar cada vez más poder en el espacio público. La mujer ya puede realizarse, gozar de su sexualidad, circular sola por la calle, tener aspiraciones profesionales, administrar su dinero, votar, poseer bienes, controlar su maternidad, etc. Todas cuestiones que antes no podía realizar la mujer. El hombre va perdiendo poder y autoridad, y la caída de esta figura permitió mucha más libertad y a su vez dejó un vacío, es decir, una cierta orfandad. Cuando se quebró este sistema patriarcal que se sostuvo hasta la Segunda Guerra Mundial, nos quedamos sin modelos a seguir y tuvimos que fabricar el nuestro, uno propio, lo cual, por un lado, fue productivo y de mucha creatividad, y también al mismo tiempo generó mucha ansiedad, ya que no había un suelo firme en el cual sostenerse, y esto genera angustia por no saber qué hacer, ¿sí? Por lo cual, bien, otro de los cambios socioculturales importantes que marcaron la época fue, por ejemplo, la cultura adolescente, que recordemos que el adolescente es el modelo ahora a imitar y ya no es el adulto. De alguna manera se adolescentiza la sociedad. También surgen los movimientos gays, que crecen y critican el antiguo régimen machista o de adulto solo masculino. Aparece el rock and roll, la lucha de minorías negras discriminadas, el Mayo francés, que fue una revolución estudiantil y obrera contra el sistema impuesto en Francia. Comienza la vestimenta unisex, se da un sistema de horizontalidad, hay un modo de relacionarse de igual a igual, ¿sí? Ya no hay una voz adulta hegemónica influyendo sobre los adolescentes, sino ahora que conviven con distintos tipos de influencia. También vemos que las religiones tradicionales van cayendo y se han puesto de moda, por así decir, otras religiones, y junto con la religión también perdió lugar la ética, que en gran parte estaba ligada a ella. También vemos que se genera una revolución sexual, que luego en los 80, con la propagación del SIDA, esto va cambiando también. La crisis del adulto clásico no produjo un paulatino avance a un modelo más democrático y maduro de adulto, ni a una crianza más equilibrada de los niños. Lo que sucedió fue que aparecieron nuevos tipos de adultos, con virtudes y defectos,
que tomaban lo que querían y podían de lo que se ofrecía como novedoso y de lo que quedaba como viejo para educar a sus hijos. Por lo cual, estos nuevos adultos toman cuestiones propias y también siguen continuando con algunas reglas, normas de sus propias crianzas. Se pasa de una sociedad con valores homogéneos a una sociedad con valores heterogéneos, ¿sí? Ya no todas las familias, no todas las instituciones van a tener las mismas normas, las mismas reglas, las mismas prácticas, los mismos modos de hacer. La problematización del antiguo modelo de paternidad-maternidad produce una sensación de orfandad, falta de modelos en donde apoyarse. Vemos que entre la nueva libertad y la sensación de orfandad que producía la falta de modelos en los cuales apoyarse, los jóvenes que se iban convirtiendo en adultos iban creando su forma de serlo, ¿sí? Su propia forma de ser adulto. Por eso dice que esta mayor libertad creó nuevas posibilidades y aportó nuevos conflictos. Si bien en la actualidad vemos una gran heterogeneidad de los modelos de adultos, la autora va a definir estereotipadamente 3 modelos de adultos de la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. ¿Sí? Tenemos, por un lado, los hijos del siglo XIX, que son los adultos tradicionales. Aquellos que pensaron que sus padres hicieron bien con ellos van a hacer lo mismo con sus hijos. Es decir, que estos van a repetir lo que hicieron sus padres. Luego tenemos los que se identificaron con el movimiento juvenil de los años 50 y 60 y decidieron eternizar esa etapa. Estos son los hijos eternos o los adultos adolescentes, que consideran que hay que evitar todo lo que hicieron sus padres, como poner límite o seguir ciertas pautas. Y por último, un tercer grupo, que parece ser el más numeroso, que es el de los adultos inseguros. Son los que no quieren ser ni adultos tradicionales ni adultos adolescentes. Y todos los días estos adultos se van a preguntar qué es ser adulto. Bien, ahora vamos a ver en profundidad cuáles son las características de cada uno de estos grupos. Primero tenemos los hijos del siglo XIX, que son los adultos tradicionales. Son adultos que no innovan o lo hacen lo menos posible, saben qué hacer de sus vidas, porque siguen la vida que hicieron sus padres. La sociedad en su conjunto no los acompaña, están a contracorriente con sus hijos, hay un culto a la formalidad y a la rutina, no desarrollan su creatividad, apuestan al esfuerzo y a la responsabilidad y sostienen los roles tradicionales de hombre y mujeres. Los adultos tradicionales pueden caer en el autoritarismo, intentando sostener un modo de vida que no encuentra eco entre los jóvenes. ¿Sí? Intentan imponer su modelo. Proporcionan un marco explícito y claro a sus hijos. Los jóvenes saben qué se espera de ellos y pueden incluso rebelarse contra lo que consideran negativo. Existe brecha generacional. Si existen adicciones, son las mantenidas desde el pasado. El alcohol para liberarse del exceso de formalismo y los psicofármacos que pueden ser recetados o no. La rebeldía requiere, por un lado, que las pautas estén claramente expresadas para poder oponerse a ellas, y por otro, que no se ejerza tal monto de violencia que anule la posibilidad de rebeldía. Los hijos eternos son los adultos adolescentes, que son adultos por edad, pero no aceptan ubicarse en un lugar diferente respecto de los jóvenes. Buscan sostener la juventud eterna. Tienen un estilo informal y copian la jerga adolescente. Es lo que coloquialmente se denomina pendeviejo. ¿Sí? Son los que reniegan de ser adultos porque cuando ellos fueron adolescentes
llevaron adelante la rebelión contra la generación anterior. Y en ese momento dieron por destruida la brecha generacional, ¿sí? Que en los años 60 destruir la brecha generacional significó mejorar la comunicación intergeneracional, pelear contra los abusos de poder de los padres, de todas las instituciones, exigir respeto como jóvenes, ¿sí? Antes los jóvenes no tenían voz en el espacio público. Entonces, en los años 60, destruir la brecha generacional significó eso. Pero hoy en día, para estos adultos, destruir la brecha generacional significa fundirse con los jóvenes, ¿sí? Crear la ilusión de ser jóvenes eternos e instalarse a vivir en ese estado, ¿sí? De juventud eterna. Bien, dice que la puesta de límites es considerada un abuso de autoridad. Han olvidado la culpa y crean vínculos horizontales. Los adultos adolescentes no realizan sacrificios, no ponen límites, no establecen cierto marco normativo, no se ubican en el lugar de frontón. Los hijos no tienen contra qué rebelarse, ¿sí? Ya que están a la misma altura. Estos adultos caen en la demagogia. Al tratar a sus hijos como iguales, pueden enfrentarse a los chicos a responsabilidades y decisiones para las que no están todavía preparados. Proclamando evitar el autoritarismo, pueden promover el abandono, ¿sí? Como ir de un lugar de mantener el control y la rigidez al lugar del abandono total, no dar ninguna pauta, ninguna norma. Los hijos son ingobernables, hay buena comunicación, reconocen la creatividad y los derechos del niño, y en relación al consumo de sustancias se las relaciona con la marihuana. Por último tenemos los hijos de la duda, que son los adultos inseguros, que constantemente se preguntan qué es ser adulto. No quieren imitar lo que hicieron sus padres, ni quieren renegar de su lugar de adultos. Consumen consejos profesionales y libros de autoayuda en continua búsqueda de su rol. Temen perder el amor de sus hijos, y sus virtudes son dudar, pensar y repensar sus acciones, lo que les permite adaptarse a situaciones diferentes. Crean síntesis entre lo recibido de sus padres y la realidad que los rodea. Hacen un proceso mucho más creativo. Los adultos inseguros intentan generar diálogo con los hijos sin ser compinches, aprenden de los hijos y de los medios, pero no reniegan de algunos valores considerados básicos. El aspecto negativo de estos adultos, caer en la confusión y en la parálisis ante la toma de decisiones. A veces van de un extremo a otro sin previo aviso, ¿sí? A veces pasan del ser compinche al autoritarismo en pocos minutos. Y estos adultos son adictos a los consejos de cualquier persona ubicada en el papel de autoridad y también a los ansiolíticos. La crisis del modelo adulto clásico, del adulto moderno, permitió la aparición de nuevas variantes, ¿sí? Varios tipos de adultos, todos posibles, todos con aspectos positivos y con aspectos negativos, por lo cual nos vamos a preguntar cuál de todos estos tipos de adultos es mejor. Contestando a la pregunta, si recordamos que se ha dicho que en el ser humano no existen instintos, ni conductas normales ni naturales, entonces podemos pensar que no hay un modo correcto y adecuado de ejercer la paternidad-maternidad. Cada modalidad de ejercicio de la paternidad-maternidad tendrá beneficios y desventajas, aspectos positivos y negativos. No existen padres perfectos, no existe una receta ni un manual para ser padre o madre, ¿sí? No existe una escuela que enseñe a vivir. Esto no significa, no implica caer en un relativismo absoluto y decir que todo da igual. Un padre que maltrata no da igual a uno que no lo hace.
La reflexión, la capacidad de problematizar nuestras conductas y nuestros pensamientos, la capacidad de dudar, la incorporación de nuevas ideas, la creatividad, un uso no abusivo del poder, la práctica de la empatía, entre otros, son valores que posibilitan saludables vínculos en la paternidad y maternidad. Tras la caída de los modelos tradicionales, pareciera que ya no hay a qué aferrarse. Vimos que luego de la mitad del siglo XX caen los modelos tradicionales, es la muerte de los grandes relatos y ya no hay a qué aferrarse. Las figuras parentales dejaron de ser el modelo a imitar, las grandes religiones fueron cuestionadas, las ideologías parecen haber desaparecido, por lo cual surge esta pregunta de qué aferrarse ahora. Y la autora contesta que no se trata de encontrar a qué aferrarse, sino de aceptar que no hay de qué aferrarse. Si lo que se espera es encontrar un modo claro y preestablecido, es necesario aceptar que no hay recetas para vivir, ¿sí? Esto es un poco lo que define al adulto hoy también, ¿no? Aceptar esta orfandad. Es más fácil generalmente acatar recetas permanentes e inmodificables y obedecerlas que problematizarse y preguntarse a sí mismo constantemente sobre el propio accionar.